después de la reunión me llamó alguien y me dice, ¿sabes qué tuvo de lindo la reunión? Que fue un encuentro de amigos y de amigas. Y me quedé Mm. pensando, y eso es un valor, ¿no? Que el Señor nos haya dado la oportunidad de construir en nuestra vida amistades significativas, amistades que están con nosotros de la vida. Así que esto es no solo reflexionar, compartir, enriquecernos con diferentes miradas esta noche con arte y escritos teológicos, sino es compartir un camino de amistad, compartir un camino atravesado obviamente por la fe en el Señor, y creo que eso es algo muy bueno. Y así que con esa expectativa también inicio esta presentación de esta noche, agradeciendo a Dios el tenerlos aquí, agradeciendo a Dios también la presencia de Esteban, que ha armado toda esta reunión y que es nuestro soporte tecnológico. Agradezco también la presencia de Leo, pastor metodista de la iglesia de Almagro, que nos acompaña esta noche y va a tener una pequeña reflexión. De Pablo Oviedo también, pastor y superintendente aquí de Córdoba, pastor metodista, que también nos va a acompañar con una reflexión y con preguntas. Y como dije de Esteban, que va a estar coordinando todo lo tecnológico en esta noche. Así que damos gloria a Dios y le agradecemos esta oportunidad de crecer juntos y esta oportunidad también de conocernos más y caminar juntos en el reino. Dicho esto, Leo, te quiero dar un poco la palabra para que te presentes y nos comentes un poquito cómo interiorizarnos en este tema de la esperanza. Adelante. Dale, cómo no. Bueno, una alegría conocerles también. Sí, yo soy ministro ordenado hace casi 30 años de la iglesia y también soy periodista. Fui hasta hace poco director ejecutivo de una agencia de noticias a nivel continental y sigo siendo el presidente de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana en América Latina, que por las siglas en inglés es WAC. Sí, así que esto me permite viajar a muchos lugares, estar. Y yo los quería llevar al tema de la esperanza desde un lugar que a mí me conmueve profundamente desde hace muchos años. Yo soy parte del jurado internacional del Centro Ana Frank en Argentina, que fuera de la Casa Ana Frank en Ámsterdam es el otro lugar del mundo que existe, que es una réplica exacta, donde transitan la cultura de la paz, de la esperanza y también de cómo conectar esos espacios de paz con proyectos de vida, ¿sí? Y el año pasado tuve oportunidad, y acá los introdujo en el tema. El año pasado viajamos por diálogo interreligioso con la rabina Silvina Chemen, con el imán Omar Abud y con el cura católico Carlos White, un amigo que es parte de la conferencia episcopal dedicado al ecumenismo. Y fuimos para hacer esto, que aunque a ustedes les parezca que no, la que nos invitó fue la alcaldesa de Ámsterdam, muy clara en la invitación, sabiendo mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos del tema, y ella nos dijo, yo los invito porque hay algo que Holanda y el resto de Europa no tiene, y es una secretaría de cultos. Aunque a ustedes les parezca algo absurdo, nosotros no hacemos dialogar las distintas confesiones de fe, las distintas religiones y espiritualidades con la sociedad civil. La conclusión de ella en el año pasado, en noviembre del año pasado, era, por eso tenemos la islamofobia que tenemos, por eso tenemos un sionismo tan descarnado en algunos puntos y un cristianismo que es un brazo ejecutor de las posturas más fundamentalistas que hay. Esto fue muy dura ella, ¿sí? Y básicamente lo que mostramos en diálogo fue esto, cómo se convive en el diálogo permanente, en el afecto, en el amor, como signo esperanzador. Entre las visitas que hicimos, eh, una de ellas me hizo acordar este texto de Pedro. Pedro, cuando empieza la carta, la primera, él dice en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Y esto siempre para mí fue un texto cabecera, este versículo 3, ¿sí? Este texto lo conozco con algo que hicimos uno de los días en Berlín. Fuimos a la terminal número 17 de trenes. ¿Saben qué es la terminal 17? Terminal 17 queda como en las afueras de Berlín, que es una ciudad inmensa y bellísima. Es la terminal de trenes de donde salían los judíos hacia los distintos campos de exterminio que estaban en Alemania y principalmente en Polonia. Y es interesante porque, ¿qué tiene el espacio? El espacio es un andén abandonado de 100 metros de largo, con un pequeño monumento escrito en hebreo y en alemán, y sobre los bordes de cada lugar de las vías, lo que sería el lugar donde se movían los pasajeros y demás, hay placas de bronce, una al lado de la otra, cada placa tiene 50 centímetros. Así por un lado hay 100 metros y de vuelta podés ir por la otra vereda de enfrente y tenés 100 metros más de placas de bronce. ¿Qué es lo que dicen las placas de bronce? Las placas de bronce tienen día, fecha exacta de la partida del tren, a dónde, a qué campo de exterminio fueron y la cantidad de judíos que llevaron adentro. Es muy terrible cuando uno lo ve, porque lo más terrible es que si bien la guerra de parte de los aliados la dan por concluida el 30 de abril del 45, donde declaran la victoria sobre el nazismo, ellos llevan judíos a los campos de exterminio hasta el 20 de abril. Mm, 60, 70, 100, 200 hasta el último minuto muestran el odio que manejan profundamente con toda esta población. Y me quedaba pensando en cómo los discursos de odio, hasta el día de hoy, como era en ese momento, los discursos de odio que a veces la población maneja tan livianamente, igual que los medios de comunicación, son la forma más fácil de sacar la esperanza de la gente. Esto lo sí. digo como comunicador, pero también como licenciado en teología y como pastor. La forma más fácil de sacarle la esperanza a la gente de su corazón es a través del odio. No porque el odio sea un enemigo directo, de Jesucristo. El enemigo directo es el temor, ¿sí? Por eso Juan va a decir que el amor perfecto echa fuera todo temor. Porque en el temor, quien teme alberga odio, alberga discriminación, alberga todos los prejuicios que su cabeza tiene. Es el temor el principio del odio y es el odio el principio de la desesperanza, a través de sus gestos, a través de sus discursos, a través de toda forma de comunicación. Y me quedaba pensando en esto para poder compartirles, ¿sí? Cómo hay un momento de la vida donde la sinrazón de la muerte, la tortura y lo peor del ser humano aparecen como algo natural. Uno de los campos de exterminio que pude visitar, que es donde empezaron a probar las cámaras de gases, está también a las afueras de Berlín, camino a Berlín en realidad, está a 200 kilómetros al este, es Bergen-Belsen. Bergen-Belsen tiene una población civil al lado de 4.000 personas, un lugar precioso, ¿es? Y el campo de exterminio está ahí. Estaba así en el año 39, 40, 41. La población civil vivía al lado del campo de exterminio. Y ellos tenían un seguro de vida pagado por el gobierno alemán por las inhalaciones de gases tóxicos que pudiesen sufrir. La gente lo asumía. La gente asumía que ahí algo pasaba, nadie se enteraba, nada pasaba. Y es interesante porque una de las leyendas en una de las paredes que se conserva, de las pocas barracas que los alemanes no destruyeron antes de la retirada, curiosamente los aliados cuando entraron también destruyeron barracas, no se sabe por qué hacen esto. En una de las barracas que queda está escrita en carbón, en una de las paredes en alemán, está la placa al lado de bronce como para que uno lo pueda leer en otros idiomas, y la placa dice, si Dios existe, tendrá que rogar mi perdón.
Impresionante, ¿sí? El odio es la desnaturalización del ser humano en su propia esencia, en su propia creencia, en la posibilidad de creer en la trascendencia que Dios puede otorgarle. ¿Sí? Si Dios existe, va a tener que rogar mi perdón, dijo una de las personas. El promedio de vida en Bergen-Belsen era entre 36 y 72 horas. Más de eso la gente no podía durar. Bueno, y un montón de otras cosas más que son muy horrorosas para contar. Y yo creo que en esa sinrazón del odio que mata, aniquila y todo aquello que se le opone, es ahí donde este texto para mí separa el texto de Pedro, ¿no? ¿Cómo vencer la fuerza del odio? ¿Cómo vencer la fuerza del miedo en nuestra vida? Es algo que está más allá de nuestra propia existencia, el hecho de poder vencer esto. Por eso este texto es revelador en Pedro. Es el más allá de nuestra propia existencia encontrar refugio y que inevitablemente lo vamos a encontrar en la comunidad, en lo colectivo, en los proyectos aunados a la vida de otros y de otras. Y yo pensaba, en este mundo actual en el que vivimos, existen al día de hoy más de 40 conflictos armados en todo el mundo, donde la gente es asesinada, acribillada, sin que esto parezca ser relevante más que para las personas involucradas. ¿Sí? Y yo soy una persona profundamente esperanzada, no por el gusto de serlo, sino porque la fe me permite entender que no es mi fuerza no es mi fuerza, por lo menos únicamente, la que recupera el resultado a favor de la vida y la resurrección. Tal como dice Pedro, ¿no? Hay algo vivo más allá de mí, que es la esperanza. Hay algo vivo que me invita todo el tiempo a resistir, a seguir creyendo que el amor, sin importar lo que nos pase, siempre invariablemente brilla en lugares evidentes y otros donde debe ser descubierto, pero tenemos la seguridad de que ahí está. Yo sigo creyendo en ese amor, en ese Dios que se presenta como amor, que encarna lo bueno, lo justo, lo posible y lo imposible, lo milagroso, lo sorprendente, y elijo creer que ese Dios se encarna y es como nosotros. En esa profunda certeza de que el amor vence aún los peores discursos de odio que nos tratan de desesperanzar todo el tiempo. Yo hace mucho tiempo me encontré con un brillante pensador que pude leer una de sus primeras obras de dramaturgia, que ahí vi que hubo una persona, Billy, que la citó en tu Facebook, que es el amigo Václav Havel, ¿no? Que fue político, además dramaturgo, un gran poeta también checo. Y él decía que la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulta. Y yo creo que la esperanza, algo que nos trae, son certezas. Certezas de saber que aquello por lo cual luchamos, aquello que defendemos, aquello, aquellas y aquellos que amamos, vale la pena una y mil veces en la convicción de que nada ni nadie nos puede mover de ese lugar, ni nadie nos puede robar aquello que no es nuestro, pero que habita en nosotros. Y es esa esperanza viva. Por eso me gusta la idea, y con esto cierro para no entretenerlos mucho, en esta frase de Pablo en Romanos, ¿no? En el capítulo 8, en el versículo 11, y lo parafraseo, que aquel mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder es el que habita en cada ser humano que cree que esto es posible. Ni parecido, ni más o menos, ni a un costado. Lo mismo que a Él lo levanta de la muerte, es el mismo poder que nos habita. Así como nos habita la memoria de gente maravillosa que ya no está, así como nos habita la memoria y el cuerpo de las personas que nos rodean y nos aman. Yo estoy
habitado por un montón de hombres y mujeres que han hecho de mi vida esto que soy. Pastores, pastoras, hermanos, hermanas, y acá hay varios que me habitan en muchos sentidos. Y no tengo más que darle gracias al Señor por esa esperanza, porque en muchos sentidos es la convicción que me habita. Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias por tu presencia aquí, y tu compañera de vida también en mi vida. Bueno, vamos a ir conversando a partir de algunas diapositivas que vamos a pasar. Esteban va a poner en pantalla la primera. Vamos a trabajar con algunas imágenes primero. Este es un cuadro de Millet. El cuadro se llama El Sembrador y muy posiblemente ustedes lo conocen, ¿sí? Si miran, en el centro de la imagen hay un sembrador con su saco y está como esparciendo semillas. Hay otro saco de semillas un poco más atrás y al fondo se ve lo que sería como un par de caballos que están tirando algún elemento para arar la tierra y al final se ve como o árboles o una pequeña ciudad, ¿no? Sembrar. ¿Por qué elijo este cuadro para comenzar a hablar de la esperanza? Porque si hay algo que transmite una sensación de esperanza inigualable es sembrar. Quien siembra apuesta por la semilla. Quien esparce semilla está animado por la esperanza, está animado por creer en esa potencia vital que anida en la semilla, ¿no? Está convencido también que esa semilla tiene vida y que va a procrear vida y que va a procrear alimento. Y está convencido en los ciclos de la naturaleza que van a hacer que esa semilla produzca. Y hasta puede estar, desde nuestro lado de cristianos, convencido en el Dios de la creación que ha puesto esas leyes de la semilla, eh, y son una gran metáfora, esta imagen y todas estas cuestiones que hemos hablado, son una gran imagen de lo que es la esperanza, ¿sí? Así que me parece que este cuadro, pintado por un hijo de granjero, este es otro dato, ¿sí? Sabe muy bien de lo que está pintando Millet, ¿eh? Sabe bien de lo que trata esto, porque lo ha visto posiblemente en su padre. Eh, y así que creo que la esperanza conecta en este cuadro con el vigor del Dios de la creación, la esperanza conecta en este cuadro con los ciclos vitales de la naturaleza, con la fertilidad del trabajo humano. Hay esperanza en la fertilidad del trabajo humano también en esta imagen. Y con el futuro, porque cuando uno siembra semillas, siembra futuro y espera eso que la semilla puede producir. Segunda imagen, vamos a ir ahora a meternos en un texto bíblico que tiene mucho para mí de fe y esperanza. El profeta Habacuc nos presenta su visión existencialista de la fe y la esperanza en su poema cercano al año 608 a.C. Esto es arte también, otro tipo de arte, ¿sí? Recién vimos una pintura. Esto es poesía. Y así dice la poesía, que ustedes saben que concluye con un libro que en realidad se ha pasado los tres primeros capítulos enfrentando a Dios, quejándose de Dios, ¿sí? Manifestando con total crudeza y sinceridad lo que este hombre de Dios, este profeta, no entiende de Dios y le critica desde de su más auténtica vida y entendimiento de la vida, ¿no? Pero termina diciendo esto, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que está planteando esta poesía es, aunque todo lo que rodea mi vida, higueras, uvas, cosechas, campos, frutos, rebaños, establos,
aunque lo más profundo y básico de mi vida esté en crisis, voy a conservar la fe y esa fe me va a transmitir esperanza en el Señor que creo, en el Dios de mi salvación. Así que creo que en este arte que habita en esta poesía, también podemos ver a una persona que en fe y esperanza es capaz de plantarse frente a la vida en el medio de situaciones profundamente críticas donde la menor de las supervivencias no está asegurada. Una escultura es la diapositiva que sigue. Y esta es una escultura en un lugar real. Esta escultura es de la libanesa Ayat Nasser y está titulada Estatua sin nombre. Si ustedes miran con detenimiento atrás, van a ver silos y a la derecha van a ver mar. Esto es Beirut. Esta es la Beirut que fue devastada por una gran explosión. ¿Y qué ha hecho esta artista libanesa? Con los retazos, con las evidencias de esa destrucción que ha generado la explosión, construir esta estatua, ¿sí? Eh, con alambre, con vidrio, con chapa, con hierro y con los objetos personales que muchas personas perdieron en esta gran explosión. Eh, y esta estatua, que está desde el 14 de febrero de 2020 parada, es como que tiene, primero, obviamente, la imagen de una mujer que tiene sus pelos al aire, una mujer que mira hacia donde viene el viento, una mujer que, fíjense que levanta su brazo derecho apuntando hacia el cielo, una mujer que está parada en medio de la destrucción. Una mujer que está parada y que abajo tiene un reloj del momento exacto, con la hora exacta, cuando se produjo esa explosión que devastó una gran localidad y gran parte de Beirut, ¿sí? Em, ¿Qué veo de esperanza? Veo la resiliencia que aparece en esta imagen. Y resiliencia es la capacidad de sobreponerse y encontrar herramientas para sobreponerse a un trauma, a algo que ha afectado negativamente la vida. Así que veo en esta mujer que mira al viento, que mira hacia adelante, que mira hacia el futuro, que señala el futuro, una señal de esperanza. Seguimos con la diapositiva con una frase de Byul-Chul Han, que tengo acá el libro. Es un libro altamente recomendable, se llama El espíritu de la esperanza. Byul-Chul Han es un filósofo surcoreano que estudió en Alemania y estando en Alemania también hizo la carrera de teología y maneja así a Moltmann, maneja así a Heidegger, maneja así a muchos pensadores y teólogos y escribe desde su fe. Así que es alguien para tener en cuenta al acercarse a este tema de la esperanza y a otros temas teológicos. Pero leo sobre este punto, esperanza y optimismo. No es lo mismo pensar con esperanza que ser optimista. A diferencia de la esperanza, escuchemos bien, el optimismo carece de toda negatividad. Desconoce la duda y la desesperación. Su naturaleza es pura positividad. El optimista está convencido de que las cosas acabarán saliendo bien. Vive en un tiempo cerrado. Desconoce el futuro como campo abierto a las posibilidades. Nada acontece para él. Nada lo sorprende. Le parece que tiene el futuro a su entera disposición. Sin embargo, el futuro es inherente a la indisponibilidad. Y esto es algo interesante. ¿Es lo mismo esperanza que optimismo? ¿La esperanza se fundamenta en el optimismo? Si no hay optimismo, ¿no hay esperanza? Fíjense que Byung-Chul Han dice que no, que la esperanza actúa en otro plano que el optimismo. Es más, se puede ser optimista en la desesperanza
y en la carencia de esperanza. ¿Sí? Y esto es algo interesante que un poco ya Leo lo anticipó, ¿no? En un mundo atravesado por la desesperanza o por la desesperación, ¿es posible tener esperanza? Me quedo con esta pregunta que espero ir trabajando con otras imágenes y con otras ideas en esta presentación. Pero que quede allí la pregunta, ¿se puede tener esperanza en un mundo devastado por la desesperanza, devastado por la crueldad, devastado por el asesinato, devastado por las noticias falsas, devastado por la crueldad humana y por la falta de solidaridad? Mantengamos esta pregunta latente. Pintura que sigue. Esta pintura sí se llama Esperanza. Ahora, me dirán ustedes, ¿y qué hay de esperanza, Wilfredo, en esta pintura? A ver, ¿qué veo yo? Veo una persona como replegada sobre sí misma. Una persona que tiene un pañuelo que le está tapando la vista, una persona cegada, una persona que tiene atrás lo que parece un arpa o lo que parece un pequeño instrumento, ¿sí? Pero ese instrumento tiene una sola cuerda que está funcionando, ni siquiera tiene todas las que debiera tener. Wilfredo, ¿dónde está la esperanza en este cuadro de Watts, Frederick Watts, de 1886? Titulado Esperanza. Bueno, es una paradoja, es una paradoja. Es cómo pensar la esperanza a partir de este cuadro, ¿sí? Diría que esta persona parece estar sentada sobre el globo terráqueo. Parece ser que de ese globo terráqueo no surgen muchas esperanzas y que este protagonista sentado sobre ese globo terráqueo, sobre la Tierra, sobre nuestro mundo, eh, no parece transmitir con sus ojos vendados y tocando esa lira con una única cuerda sana y las otras rotas, con con sus ojos vendados parece no tener esperanza. Ahora, me pregunté esto viendo este cuadro. ¿Y qué tal si la esperanza es eso que se mantiene cuando todo parece conducir a la desesperanza? ¿Qué tal si la esperanza es eso, ese motor vital que nos impulsa a movilizarnos aún en la desolación? ¿Qué tal si la esperanza es eso que nos mantiene firme cuando no queda nada a que aferrarnos o cuando queda muy poco a que aferrarnos? ¿Qué tal si la esperanza es la música y la belleza capaz de surgir de la tristeza y de la desesperación? Y me gusta esta imagen para pensar de este modo la imagen. Siguiente, vamos a una frase de un teólogo bastante conocido, tal vez para ustedes, Jürgen Moltmann. Este es un libro del año 65. Mire si tendrá años este libro y sigue hablándonos a nuestra realidad. Miren lo que él habla sobre la esperanza y la fe y la esperanza y la realidad. Mediante la fe, dice Moltmann, la fe encuentra el hombre, perdón, mediante la fe encuentra el hombre la senda de la verdadera vida, mediante la fe. Pero solo la esperanza le mantiene en esa senda. Así, la fe en Cristo transforma la esperanza en confianza y la esperanza dilata la fe en Cristo y la introduce a la vida. Me quedo un ratito en esta cita. Acá hay una conexión entre fe, eso que lleva al ser humano a la senda de la vida. Pero esa fe se conecta con la esperanza porque quien mantiene a esa persona en el camino de la vida, obviamente vinculada a Cristo, es la esperanza. Y dice que esa esperanza, basada en esa fe que invita al camino, esa esperanza que mantiene en el camino, genera en ese caminar confianza. Me gusta esta vinculación, fe, esperanza, confianza que hace Jürgen Moltmann, ¿sí? Y esta idea de esta metáfora que la
esperanza dilata la fe en Cristo, construye la fe en Cristo, hace que crezca la fe en Cristo, introduciéndola en la vida. Segunda parte de su cita. En todo el Nuevo Testamento, la esperanza cristiana se dirige a lo que todavía no se ve. Y es por ello esperar contra esperanza. Y aquí obviamente dialoga este texto de Pablo, del esperar contra esperanza. Se espera, dirá Molman y dirá todo el Nuevo Testamento, lo que todavía no se ve. Y acá resuena también lo que es la fe, la confianza en lo que no se ve, lo que se espera pero no se ve. ¿Sí? Y que esa razón, por esta razón, la esperanza cristiana condena lo visible y lo ahora experimentable, presentándolo como una realidad perecedera. Y acá encuentro valor para esto que vimos antes. Este mundo definitivo que vivimos ahora y que nos atraviesa, esta realidad llena de sufrimiento, de lágrimas, de depresión, de crueldad, no es la realidad definitiva. Me gusta esto de Molman y me gusta esto de la Biblia. Esto es lo perecedero, esto no es lo final, esto es lo temporal. Y esta es una idea para volarnos la cabeza y para mirar la realidad de este lugar tan típicamente cristiano. Esto que tan fuertemente nos choca es lo perecedero. Esto no es la voz final de la historia. Esto no es el grito final ni la palabra final de la historia. Esto es lo perecedero. Y esa esperanza condena esto perecedero, condena lo malo de esto perecedero, dirá Molman. La esperanza hace que haya criterios para valorar esta realidad y condenar esta realidad que se opone al reino de Dios, diciendo, esto no es el fin de la historia. El fin de la historia conduce al reino de Dios. Y esto me parece algo interesante en los tiempos que nos toca vivir. Vuelvo a decir, todos nosotros estamos atravesados por esta realidad y sabemos el sufrimiento y sabemos la negatividad y sabemos la postergación y la inhumanidad que hay en nuestra realidad. Pero también sabemos, nos dirá Molman y nos dirá el Nuevo Testamento, que esta no es la realidad definitiva, sino que esta es la realidad perecedera, porque vamos hacia cielos nuevos y tierra nueva. Siguiente diapositiva, por favor. Una escultura que está en Belfast, en Irlanda del Norte, ¿sí? Una escultura hecha como con una estructura filar, le decimos los arquitectos a esto, ¿sí? Hecha como con hierro, ¿sí? Con hierro que se va uniendo, retorciendo, que se va soldando, y obviamente otra vez aparece, se llama La Esperanza, de hecho, Faro de Esperanza se llama esta escultura, es del año 2006. Y otra vez, la esperanza simbolizada en una mujer, ¿sí? Algo tendrá que ver con esto y con lo femenino. Y una mujer que otra vez, al igual que la otra mujer, levanta sus brazos. Una mujer que está erguida. Una mujer que levanta los brazos, pero que además, en este caso, tiene como un círculo perfecto en sus manos, ¿sí? Y creo que todo esto habla de la esperanza. Una mujer, un ser humano erguido, una mujer que levanta los brazos, una mujer que mira hacia el horizonte, una mujer que tiene en sus manos algo que cierra en sí mismo, que es un mundo y que es un mundo de esperanza. Y una mujer, porque este es un faro para todo, para toda persona que anda en el mar cerca de Belfast, una mujer que es un faro y ese faro es la esperanza. Me parece que es muy lindo pensar a la esperanza también como un faro, como una guía que puede orientar nuestras travesías. ¿Eh? Todo esto es metáfora, pero todo esto es realidad también. Un faro que es luz, un faro que ilumina humanidad, un faro que da perspectiva, un faro que orienta a la humanidad. Muy bien, siguiente diapositiva. Bueno, esta es la frase de un gran desconocido, pero que yo lo conozco y aparece aquí.
Nuestra esperanza cristiana se asienta en hechos y promesas de Dios que configuran un sistema de fenómenos sucedidos y otros por suceder. Algunas de esas promesas, de Dios, obviamente, tuvieron cumplimiento en el marco de la historia. Hay cosas que vemos que Dios ha hecho, ha prometido y ha hecho. Y hoy son parte de los hechos reales y constatables en las crónicas de la humanidad. La esperanza cristiana entonces se fundamenta en las promesas de aquel Dios que ya hizo cosas y porque hizo esas cosas que prometió, también hará aquella que todavía aguardamos en el marco de la historia de la humanidad. Le creemos a un Dios que prometió e hizo y le seguimos creyendo porque esas cosas que prometió e hizo, también ha prometido para más adelante. Y porque creemos esa que hizo y porque creemos en sus promesas, creemos en lo que vendrá y en las promesas que vendrán. Esto fundamenta nuestra esperanza. El Dios que ha prometido, que ha hecho, que promete y que hará. Siguiente diapositiva. Este es un cuadro que se llama La Esperanza, es de un pintor austríaco, Gustav Klimt, que vivió de 1862 a 1918. Es un cuadro muy interesante, ¿sí? Si miran, vamos a empezar por arriba, si miran arriba, hay una mujer embarazada, está cubierta por una manta multicolor, pero abajo, si miran bien, hay tres mujeres, ¿sí? Y tres mujeres que por sus manos, al igual que la mano de la mujer que está arriba, indican como una actitud de oración, ¿sí? Es un cuadro multicolor, obviamente, es un cuadro muy vital, ¿sí? Estas mujeres parecen estar en actitud de oración y la mujer embarazada, también, ¿sí? Hay tres mujeres abajo, la mujer embarazada arriba en actitud de oración. Em, pero si miran bien, también hay una calavera como a la mitad del recuadro, ¿sí? De este cuadro hay a la mitad como una calavera, exactamente. Ahí Esteban la está indicando. Y la calavera parece coincidir con la panza de la mujer embarazada. Y cuando miraba esta pintura, más allá del tema de la esperanza, la miraba, me preguntaba, ¿será que Klimt quiso expresar que a pesar de los riesgos del embarazo y el parto, tanto en la natalidad, o sea, en el hecho de dar a luz, como en la oración, habita la esperanza? Y me gustó vincular esto, natividad y esperanza, natalidad y esperanza, nacimiento y esperanza, embarazo de la vida y esperanza. Sí que hay riesgos para la esperanza, sí que hay riesgos para la vida, pero vale la pena en actitud de oración, vale la pena comunicados con Dios, encontrar esperanza en la vida, encontrar esperanza en el procrear la vida, encontrar esperanza en el fructificar la vida. Y me parecía que estos tonos amarillos, que estos tonos naranjas, que estos tonos vitales de este cuadro también nos hablan de la vitalidad del nacimiento, de la vitalidad de la vida vinculada a la esperanza. Siguiente diapositiva, tenemos un texto bíblico bellísimo. Si no saben qué predicar el domingo, prediquen de este texto bíblico. Mire, yo se los propongo. Romanos 8, 23 al 26, en el marco de un hermoso capítulo de Romanos 8. El Espíritu Santo es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Anticipo es aquí lo que hemos hablado de promesa en unas imágenes anteriores, ¿sí? Eh, el Espíritu Santo es la promesa que Dios nos ha dado, ese anticipo que Dios nos ha dado de todo lo que nos dará después. Mientras esperamos todo lo que Dios nos dará después, que no es otra cosa que Dios nos adopte definitivamente con sus hijos y nos libere de todo, mientras esperamos eso, sufrimos. Fíjense, la presencia del dolor en medio de la esperanza. Sufrimos en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, que Dios nos hará
definitivamente sus hijos y nos liberará de todo. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Lo que le está diciendo Pablo acá es que la esperanza tiene que ver con eso que todavía no vemos. Ya hemos en otros pasajes delineado esta historia y esta idea. La esperanza trabaja con el presente hacia el futuro. La esperanza tiene que ver con el pasado de lo que Dios prometió y el pasado de lo que Dios hizo. Tiene que ver con el presente de lo que todavía no es y tiene que ver con eso que esperamos en un futuro, que no es más ni menos que el futuro de Dios. El futuro de Dios. Allí se dirige nuestra esperanza. Y lo que dirá Pablo acá es, ¿quién sigue esperando lo que ya tiene? Nadie. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y acá aparece otro elemento en la espera en medio del sufrimiento, en medio de la humanidad, en medio del mundo que nos toca vivir, en medio de la crueldad. Esperar con paciencia, una espera activa, una espera que es paciente, aguardando el futuro de Dios. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza es en Dios, es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Miren qué lindo todo lo que dice este texto, ¿sí? En medio del sufrimiento, esperamos que Dios nos libere de todo. Es una esperanza que tenemos. Esa esperanza es lo que todavía, o nos conecta con lo que todavía no es, lo que todavía no está. Esa esperanza la tenemos que cultivar desde la paciencia, pero no estamos solo en ese cultivo. Como Dios sabe que nuestra confianza en Dios, que nuestra esperanza se puede debilitar, nos ha dado el Espíritu Santo para construir esa esperanza. No estamos solos en la construcción y en la vida y en una visión de esperanza. El Espíritu Santo nos ayuda a conectarnos con esa esperanza. Siguiente texto. Tenemos una escultura. Esta escultura está en Santiago de Chile, en un hospital en las afueras de Santiago de Chile. Y en el hall de un hospital, y me parece interesante este dato, ¿sí? Se llama Ángel de Esperanza, esta estatua. Obviamente es un ángel, le vemos las alas. Todo paciente, todo enfermo, todo inquieto que entra a ese hospital ve esta escultura, Ángel de Esperanza. Me parece que es un mensaje fuertísimo, fuertísimo. En el hall de un hospital, donde todos sabemos, uno no va displicentemente esperanzado y cómodamente adormecido. No, va con inquietudes, va con una enfermedad, va con temor, va codeándose con la muerte, va esperando el mejor diagnóstico, pero sintiendo una amenaza de la muerte. Y me puse a pensar en esta imagen y en esta escultura que se acerca ante al que lo mira. Si ustedes la ven, se dan cuenta que la escultura va hacia adelante, está inclinada, está con sus alas abiertas este ángel, va hacia el transeúnte, hacia el paciente que va hacia allí, trata de conectar y como que está en movimiento también esta escultura, está con las alas abiertas, está queriendo significar también esta esperanza. Y me parecía que era un gesto otra vez en medio de un lugar donde puede habitar la enfermedad, el dolor, la desesperanza y la muerte, en medio de esos espacios tan cruentos de la vida, puede habitar la esperanza, puede habitar el ángel de la esperanza. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya vamos acercándonos al final. Eh, Otro texto de Byung-Chul Han. Ya por la etimología del término, la esperanza es opuesta al miedo. Esperanza significa mirar a lo lejos, mirar al futuro. En alemán es esto, ¿sí? El significado de la palabra esperanza en alemán. Mirar a lo lejos, mirar al futuro. La esperanza nos abre ojos a lo venidor, a lo venidero,
lo que nos decía el texto bíblico que leímos. La esperanza nos abre ojos a lo venidero y nos hace mirar dónde ponernos y qué dirección tomar. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Me gusta esto. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Cuanto más profunda sea la desesperación, más fuerte será la esperanza. La esperanza es una figura dialéctica. Desesperación y esperanza son como valle y montaña, son parte de un tránsito, son parte de un camino. La negatividad de la desesperación es inherente y constitutiva a la esperanza. Me encanta esta idea. Tal vez tenemos la idea de que de la desesperanza no puede surgir más que el caos, la muerte, pero no es así. De la desesperanza y de lo más letal de la desesperanza puede surgir la esperanza. Y esto es un dato para toda realidad y para toda vida, para mi vida y para tu vida, y para la iglesia también, ¿sí? De la desesperanza, de la desesperanza como caldo de cultivo, puede germinar la vida de la esperanza. Siguiente diapositiva. Muy bien. Este no es un cuadro que se llama La Esperanza y seguramente lo conocen. Van Gogh, Noche Estrellada. Y ustedes saben que Van Gogh ha sido una persona atormentada en su vida, ¿sí? Atormentada por sus propios pensamientos. Bueno, muchos creen que en este eterno movimiento que tiene todo se mueve en este cuadro, todo se mueve. Se mueven los techos, se mueve el cielo, obviamente se mueven las estrellas, se mueven los árboles, se mueven las luces, se mueve todo. Hay un torbellino en este cuadro. El torbellino de de la expresión de un ser atormentado. El torbellino del movimiento interior de una persona que la está pasando mal y que muchas veces en su vida la pasó mal. ¿Sí? Y que tuvo profundas crisis en esto que tiene que ver con la vida y cómo aceptar la vida y cómo aceptarse y cómo construir camino auténtico en la vida, ¿no? Y me gusta de estas turbulencias porque en este cuadro, a pesar de la turbulencia, a pesar de este movimiento incesante, de este movimiento de vértigo casi, hay luz. Hay luz en esta imagen. Hay un cielo conmovido, hay un cielo de torbellino, pero hay luz en el cielo. Y todo, en la ciudad que está abajo, en la aldea que está abajo, también hay luz. Y me parece que esto que decía Byul-Chul Han antes, en el párrafo anterior, esto de que la esperanza puede surgir de lo más vasto de la desesperanza, se ve en este cuadro. Es posible que haya luz en las noches más tormentosas de la vida. Es posible que en los tumultos y que en el torbellino y que en las turbulencias de la vida pueda habitar la orientación, pueda habitar la luz que da esperanza. Y ojalá que el amigo Van Gogh haya descubierto esa esperanza de vida. ¿Eh? Yo espero encontrarlo y espero que me cuente su historia y espero que me cuente lo que aprendió de la fe de su hermano, pastor, de Theo Van Gogh. Y espero que me cuente también cómo esa esperanza lo sostuvo y lo hizo pintar con tanta belleza cuadros que todavía nos impactan. Siguiente. Esperanza y Dios de esperanza, esperanza en comunidad cristiana. Otra cita de Jürgen Moltmann. El mundo está lleno de todo lo posible, es decir, de todas las posibilidades del Dios de la esperanza. No hay nada imposible para el Dios de la esperanza. No hay nada imposible. El mundo está lleno de esa esperanza, dice Moltmann. Esa esperanza ve la realidad y los hombres puestos en manos de aquel que, desde el final, dice a la historia, mira, hago todo nuevo. Qué bello, qué bello.
Ese Dios que desde el final de la historia dice, mira, hago todo nuevo. Por eso es posible la esperanza. Porque en el final de la historia está Dios diciendo, miren, hago cielos nuevos, hago tierra nueva, donde no habitará el mal, donde no habrá lágrimas. Mira, yo soy el final de la historia y conmigo se hace todo nuevo y no habita el mal allí, ni la crueldad, ni todo lo de esta realidad que parece permanente pero que es perecedera. Segunda parte, esta esperanza transforma a la comunidad cristiana dentro de aquellas sociedades humanas que quieren estabilizarse, convirtiéndose en la ciudad permanente. Esta realidad y el Dios de este siglo propugna que creamos que esta es la realidad permanente, que esta es la ciudad permanente, que esto es el mundo permanente, que esta es la realidad definitiva. Eso es la trampa del sistema mundo. Lo que dice Jürgen Moltmann es totalmente lo contrario y anima a la comunidad cristiana que no piense así. Dice que esta esperanza transforma a la comunidad cristiana en fuente de impulsos que incitan a realizar el derecho, la libertad y la humanidad a la luz del futuro anunciado que debe venir. La iglesia no tiene que atraparse en el mundo, porque sabe que hay un futuro que viene, un futuro que está en manos de Dios y que ese futuro es un futuro pleno de humanidad, de libertad y de derecho. Por lo tanto, la iglesia deriva de allí su fuerza, de allí su esperanza, del Dios de la historia, del Dios de la esperanza, del Dios que mira la historia y dicen, yo voy a hacer todo nuevo. Siguiente diapositiva. Y esto me parece algo bellísimo. Una estatua de una persona, de un chino, que ha hecho esta estatua en Washington, D.C., obviamente en referencia a Martin Luther King. Martin Luther King, en ese tremendo discurso, Tengo un sueño, pronunció esta frase, miren. Con esta fe se refería a la confianza en el poder de revertir la difícil y oscura realidad de la segregación social y los abusos contra los afroamericanos en Estados Unidos. Con esta fe, repito, podremos tallar en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza por el trabajo y la libertad. Miren esta imagen, esta metáfora en este hermoso discurso de Martin Luther King. Podremos tallar en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Y lo que ha hecho este artista chino es tallar en esta piedra de esperanza la esfinge de Martin Luther King, haciendo referencia a este paso de este hermoso, hermoso discurso, ¿no? Y cómo esto es una esperanza que puede transmitirse a lo social. Hay esperanza para nuestra sociedad. Hay esperanza de cambio para nuestra sociedad. Hay esperanza porque el Dios que mira la historia desde el final dice que hay esperanza para cambiarla. No solo hay esperanza para los creyentes, no solo hay esperanza individual, no solo hay esperanza para la iglesia como comunidad cristiana, hay esperanza para nuestra sociedad. Hay esperanza de cambios, hay esperanza de libertad, hay esperanza de dignidad, hay esperanza de derechos, hay esperanza de conquistas. Porque el Dios de la esperanza sigue activo en la historia. Siguiente diapositiva. Tal vez hayamos perdido la confianza, el gozo y la paz en la esperanza. Es posible, ¿eh? Es posible. El mundo post-pandemia ha pulverizado muchas de nuestras esperanzas. Nos ha hecho fuertemente descreídos, amargamente desesperanzados. Aún para los creyentes en el Dios Trino, el creer en la esperanza se nos ha transformado tal vez en un trabajo pesado, un desafío arduo, a veces
una materia indigerible e indefendible. Las y los invito en estos tiempos difíciles a reencontrarnos y reconciliarlos con la esperanza, convencernos de la esperanza. Sé que no es algo fácil, pero es el Dios de toda esperanza quien nos convoca. No soy yo, no sos vos, no es la iglesia, no es la sociedad, es el Dios de la esperanza quien nos convoca y nos llama a la esperanza. Última imagen. Una oración a la que me hago eco y con la cual termino de presentar este recorrido entre piezas de arte y escritos teológicos. Que Dios, quien da esperanza, los llene, nos llene de toda alegría y paz a nosotros que tenemos fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Una oración que contagia la esperanza, que hace que la esperanza sea movilizada por el Espíritu Santo y esa esperanza que habita en tu vida y en la mía llegue a otros en el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Un tiempito para entonces escuchar a Pablo Oviedo, sus repercusiones de esto que hemos discutido, charlado, o bien lo que Pablo ha presentado para presentar. No sé si hay algunos chats, comentarios. Esteban también en este tiempo puede leerlos. Adelante, Pablo. Sí, bueno, agradecerte primero, Wilfredo, por la muy buena, sustanciosa y a la vez, bueno, motivante conversación y el compartir que has hecho sobre estas obras de arte. La verdad que muchas de ellas eh, muy sugerentes, muy estimulantes con los textos bíblicos, con los textos de teología también. La verdad que eh, nos hace falta, ¿no? Estamos a veces como los, los discípulos camino a Emaús, ¿no? Hemos perdido muchas veces, en algunos casos, la alegría, hemos sido quizás en algunos casos tomados por la frustración y no vemos, no solo a veces no le encontramos un sentido a la esperanza cristiana que nos anima, aquellos que somos cristianos, sino que a veces no vemos a Dios, al mismo Jesús caminando con nosotros. ¿Mm? Y justamente en ese sentido, me pareció interesante compartir también un pequeño pensamiento que tiene Molman en su libro, en uno de sus últimos, que es La venida de Dios, y que justamente él menciona, y lo voy a leer así brevemente al párrafo, y él menciona justamente digamos, al gran ángel de la historia de Walter Benjamin, que en realidad está inspirado en una obra de arte también, una pintura de Paul Klee, que es Angelus Novus, y que inspiró a Benjamin, este filósofo judío, ¿no? También perseguido por el nazismo, y eh, vio en ese ángel, el ángel de la historia, que mira hacia atrás, tratando, digamos, de hacer memoria, de recordar las víctimas de todos los sistemas de muerte. Y justamente Molman, sin negar el valor de esa lectura que hace eh, que hace nuestro filósofo Walter Benjamin, va a hablar del ángel del futuro de Simón Martini, que es un eh, artista italiano que en 1315 va a ser el ángel de la Anunciación. Entonces él dice, este ángel del futuro, el ángel de la Anunciación, mira con los ojos bien abiertos al Hijo mesiánico del Dios que viene, y con ramas verdes en sus cabellos y en la mano de María anuncia el nacimiento de ese niño. El viento tempestuoso del Espíritu Divino sopla con fuerza sobre sus vestidos y sus alas,
como si quisiera hacer entrar a este ángel en la historia. La figura, el arte en este cuadro significa el nacimiento del futuro por la acción del espíritu de la promesa, ¿no? Pensaba en este diálogo que vos mencionaste al comienzo, que leo también, sobre la importancia de que la esperanza no es este espíritu positivista que muchas veces, bueno, tenemos que enfrentar en este tiempo, ¿no? Un optimismo, diríamos, barato, que lo que hace es negar el sufrimiento, la injusticia, el dolor, el sufrimiento. Y por eso es necesario, como nos dijo Nancy Bedford hace unos años, la importante tarea de decolonizar la esperanza, ¿no? También decolonizarla teológicamente de algunos discursos, como por ejemplo este discurso de que si pensamos en la esperanza, muchas veces en términos cristianos y evangélicos, se ha pensado en términos individuales y de la salvación del alma, ¿no? O sea, es, la esperanza para una persona muchas veces es, bueno, evitar el infierno eterno y hacerlo individualmente, cuando justamente, como vos mencionabas, la esperanza cristiana es mucho más profundo, más rico y que nos involucra no solo en la eternidad, sino ahora, en el presente, y de cómo encaramos, cómo enfrentamos el dolor, el sufrimiento, la muerte y la injusticia. Y en ese sentido me parece que, que es bueno siempre recordar que para los cristianos, ¿verdad? Como va a decir Molman también, la resurrección de Cristo es el principio esperanza del cristianismo. La resurrección de Cristo ha sido el primer día de la nueva creación, que también esperamos, ¿no? Y en eso Juan Wesley también, uno de los fundadores del movimiento metodista, tiene todo un sermón incluso dedicado a la nueva creación, porque va a ser un tema que justamente tiene que ayudarnos no solo a pensar, a imaginar el futuro, sino a vivir el presente, a poder de alguna manera anticiparlo aquí. También me parece importante esto de, además de colonizar y de desprivatizar la esperanza, sacarla de esos reduccionismos individualistas, eh, me parece importante poder justamente empezar a construirla en gestos concretos y me parece muy bueno esto de poder vivir la esperanza a través de acciones concretas de amor y de solidaridad, como bien plantearon ustedes, como planteó Leo. Creo que el odio va a ser, como decía Leo, uno de los grandes desmotivadores de la esperanza, y el amor, la solidaridad, la comunión, el construir comunidad van a ser los principales motores también de esa esperanza humana y también cristiana. ¿Mm? Y en ese sentido, bueno, José Miguel Bonino en un librito que yo hace poquito hice un resumen de ese libro, Espacio para ser hombres, va a decir justamente que en el capítulo que se dedica a la escatología cristiana, eh, un acto de amor nunca queda sin futuro, ¿no? A través de la vida de Jesucristo nosotros creemos y sostenemos que todo acto de amor que hacemos no queda nunca sin futuro, así como esa semilla que mencionabas vos al comienzo, que se planta con la esperanza de que en algún momento dé su fruto y pueda traer bendición y vida para todos. Para ir terminando, creo que hay una frase muy, muy buena de José Martí, este escritor cubano, que justamente es de inspiración cristiana. Su frase dice: en el amor renace la esperanza, ¿no? En el amor renace la esperanza y, y a mí me parece que es muy importante fortalecer ese, esa convicción, esa certeza que nosotros tenemos, no porque seamos especiales, sino porque creemos en aquel que nos enseñó eso, en ese Jesucristo que
nos enseñó que a través de gestos de amor compartido, de solidaridad, de entrega de nuestra vida, es que nosotros generamos no solo una atmósfera de esperanza, podemos imaginar futuros distintos, sino también lo vamos construyendo día a día. No se trata solo de imaginar, ¿no? Y de poder escuchar las melodías de la esperanza, como decía Alves, sino también de poder construirla día a día con pequeños gestos, ¿no? Para no quedarnos solo en la imaginación. Y en ese sentido, el mismo texto bíblico nos ayuda en esto, y creo el texto para mí que a mí más me ha animado muchas veces en mi propia fortalecer la esperanza cristiana en mí, sino también para las comunidades, es el texto de Maús, ¿no? Como mencioné al comienzo, ¿no? Y ahí encontramos un montón de enseñanzas para nosotros, pero creo que aparece claro esta idea del compartir, ¿no? El pan, de compartir la vida, la conversación, de hablar, de escuchar, cosas que estamos perdiendo hoy con la digitalización, y por eso al estar más separados, individualistas como islas, vamos perdiendo esto. Y el texto de Maús nos dice, cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, ellos reconocen cuando Él comparte el pan, ¿no? Entonces, cuando compartimos el pan, cuando escuchamos a otros, cuando también podemos hablar nuestra voz, nuestra palabra, nuestro dolor, es ahí, incluso con acción de gracias, es que podemos reconocer a Jesús, y que podemos también, ¿no?, renovar nuestra esperanza, porque tanto Cleofas como su compañero, que somos nosotros caminando a veces llenos de dolor, de frustración, porque, bueno, no es lo que esperamos la familia, no es lo que esperamos eh, el matrimonio o la pareja, no es lo que esperamos la sociedad en la que vivimos, no es lo que esperamos la iglesia donde estamos, no es lo que esperamos el mundo, y todo eso hace que podamos caer presos de la desilusión y la desesperanza. Y ese texto de Maús nos recuerda que en el encuentro con Jesús y con los demás, de repente se abren los ojos cuando podemos y somos capaces de compartir la vida y de construir con pequeños gestos, a veces compartiendo un pedazo de pan, a veces escuchando a otro en su dolor, y que otro también pueda escucharme. Entonces, encontramos esperanza en el encuentro de amor, de solidaridad, abriendo el corazón, compartiendo el pan. En ese sentido, la frase de Martí creo que es muy cristiana, ¿no? En el amor verdadero renace la esperanza. Y bueno, creo que esta es un poco lo que quería compartir, agradeciéndote por todos esos hermosos inspiraciones que escuchamos, Wilfredo, y tantas otras que hemos visto en este lugar digital del arte de la vida. Y bueno, y simplemente quería terminar con un pequeño arte de nuestra tierra, de América Latina, que es la cruz. Hay varias cruces, pero la cruz salvadoreña de Centroamérica, donde, bueno, algunas tienen a Romero, otros tienen a Jesús, pero todas tienen, ¿no? Esta, eh, este arte, digamos, colorido de la vida, de la armonía, ¿no? Están la tierra, los animales, está el sol, está la montaña, el cielo, y está la comunidad, hay casas, y todo este color hace que, ¿no?, pensemos en toda esa gente que sufrió allí en los años 80, como Leo contaba. Conocí también lo que fue la masacre de Mosoto, que murieron más de 1.600 personas en 4 días eh, a manos del asesino ejército de El Salvador, y ellos siguen confiando y siguieron confiando en el amor de Jesucristo, y en Él renace la esperanza de ese pueblo. Así también nosotros seguir imaginando y seguir viviendo un tiempo nuevo de este Dios que viene a crear sus nuevos cielos y su nueva tierra. Nada más. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Gracias también a todas, a todos los que estamos aquí. ¿Hay algo por chat? Pienso que no. Gracias, Silvia, por tu ánimo de siempre.
estamos un poco pasados de tiempo, pero quisiera darle lugar para que cada uno se presente tal vez. Empezando por Esteban, ¿eh? Nos contás, Esteban, breve, ¿de dónde estás? Con gusto, Wilfredo, estoy en Cochabamba, Bolivia, y muchas gracias por el compartir. Justo es un tiempo en que la desesperanza está en el aire, así que este enfoque ha sido una gran bendición. Bien. Carlos, sigue en mi pantalla. Carlos Suazo de Honduras. Un saludo para nosotros, Carlos. Con mucho gusto, qué privilegio compartir la sala con ustedes acá y bueno, bendecido por la cohesión y me da gusto pues caminar ya aquí en el arte de la vida. Así Bueno, que gracias. Muy amable. Mary, con desde mucha Salta, esperanza. Argentina. Sí, sí, desde el norte de la Argentina. Gracias, Wilfredo, por todo lo compartido. Así que bendiciones para todos. Bien. Andrés Jaramillo sigue en mi pantalla. Este hombre está por todo el mundo. Puede estar en Holanda, puede estar en Estados Unidos. ¿Por dónde anda Andrés Jaramillo? Hola, queridos hermanos, ¿me pueden escuchar ahí? Sí, sí, te escuchamos. Gracias, Wilfredo, por la invitación. Un abrazo para todos. Esto ha sido una inyección de esperanza para mí. Ahorita aquí estoy en California, donde, como Esteban compartía en Cochabamba, necesitamos esta dosis de esperanza en estos tiempos, aquí en los Estados Unidos. Gracias por la invitación, estoy fascinado. Ojalá se sigan extendiendo más. Bueno, muchas gracias, Andrés. También eximio pianista, intérprete, compositor. Síganlo, por favor, porque deslumbra con lo que hace. Sigue Lili Roldán, de Rosario. Buenas noches, Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Wilfredo? Realmente de una inmensa bendición este tiempo. Realmente en estos tiempos tan revueltos que vivimos, escuchar esto realmente para mí en lo personal fue muy, muy profundo y muy conmovedor. Puedo y digo que Dios ha hablado a mi corazón realmente porque creo que todos pasamos tiempos duros, difíciles, eh, y realmente una gratitud inmensa a Dios, pero también por su vida, Wilfredo, por este tiempo tan, tan enriquecedor, y de tanta bendición. Así que bueno, y le mando un abrazo fraterno a todos los hermanos y hermanas que están participando, y bueno, gracias, gracias por este tiempo tan, tan bellísimo. Bueno, un gusto, Lili, también. Lo tenemos a Hugo Orcola de Capital. ¿Por dónde andás, Huguito? Bueno, acá en Capital, bueno, me alegro de ir conociendo este grupo, que yo no me sumaba, pero ahora me estoy enganchando. Yo te dije, Wilfredo, que tenía reunión del Colegio Word, de la directiva, así que terminó y probé a ver si estaba, y no sé por qué me acordé un poco de Borges, porque en ese cuento tan difundido de el Evangelio según San Marcos de Borges. Bueno, el tema es Evangelio y cultura, algo que nosotros no hemos desarrollado mucho, por eso me entusiasmo mucho con tu iniciativa de vincular Evangelio y cultura. Y les recomiendo el cuento de Borges, el Evangelio según San Marcos, y el personaje habla de que salió de un colegio inglés de Ramos Mejía, que es el colegio de nuestra iglesia, el único colegio que no es inglés, es más americano que inglés, pero me llevó a otra frase de Borges que yo la tengo muy grabada, cuando Borges dice, el futuro no tiene otra realidad que la esperanza presente. Wow. Este Borges es terrible porque hace teología permanentemente. Y dice, el futuro, lo que nos va a pasar dentro de un rato, no tiene otra realidad que la esperanza presente. Y le quería, no sé por qué me enganché muy al final, así que perdónenme, pero es una alegría ir conociendo este grupo tan heterogéneo y tan lindo. Gracias, Wilfredo. Perdónenme la lata. Por favor. Un gusto. Muchas gracias por tu participación, Hugo. Tenemos también a Adán, desde Paraguay. Sí, muy buenas noches a todos de Paraguay. En Ciudad del Este.
pastoreando una iglesia y estoy, creo que 2 ocasiones ya que me tocó compartir también. Y es una linda experiencia porque entender el arte también con lo que es el cristianismo realmente me está cautivando mucho. Me está inspirando a pensar mucho más allá, ¿verdad? De lo que muchas veces nuestra mente nos da hasta un punto y el arte también te expande más y te muestra que realmente podemos a través de estos dones también encontrarle a Dios. Muy lindo. Muchas gracias, Adán, también. Bueno, está Ana Bustos también. No sé si estará disponible para un saludito. Hola, sí, acá estoy escuchándolos a todos. Hermoso, hermoso el tema. Llego un poquito tarde, pero bueno, siempre es un placer escucharlos, verlos, reencontrar con algunos. Así que bueno, muy interesante. Felicitaciones a todos y que Dios siga inspirándote, Billy, a vos, a Pablo, que fue a los dos que pude escuchar. Y bueno, les deseo toda la bendición del Señor en sus vidas. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias a todas, a todos los que participaron hoy. El Señor los lleve a sus hogares y a sus actividades habituales en paz y transforme esta realidad en una esperanza para su reino. Amén. Nos seguimos viendo. Chau, chau.